¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de domingo 7 de mayo del año 2025. Como siempre, un gusto estar con ustedes. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Le mandamos un cordial saludo. Vamos a hablar con temas muy interesantes que están pasando alrededor del mundo. Vamos a hablar sobre la Reserva Federal. Bueno, este anuncio que hizo el día de hoy la Reserva Federal mantiene estables las tasas de interés, pero ve un riesgo mayor en cuanto a inflación y desempleo, seguramente por todas estas políticas comerciales que se están implementando en los Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. Hablaremos también sobre este caso curioso. Seguramente usted ya vio la serie Internauta, esta serie argentina que está en Netflix, pues ha tenido una suma impactante a el dinero que se ha aportado a la economía argentina. Hablaremos sobre este dato curioso financiero en la cuestión de espectáculos. También hablaremos sobre el Bitcoin, sube sus expectativas por las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, a pesar de que están siendo muy accidentadas. El Bitcoin parece que lo está recibiendo muy bien y el criptomercado en general está recibiéndolo muy bien. Incluso el Bitcoin va rumbo a los $100,000 por unidad. Y hablaremos sobre este conflicto en Asia Central que empieza a tomar relevancia, empieza a preocupar a la seguridad mundial en esta pues conflicto que emanó hace unos días con primero un ataque que hubo hacia India y después una acción militar de India hacia Pakistán en una región pues prácticamente que está compartida, Cachemira, una región de estos dos países que comparten y que pues por ello podría desatarse una guerra al menos regional, pero así como el mundo está totalmente dividido y totalmente pues en conflicto, pues podría atizar un conflicto que podría globalizarse, que esperemos que no suceda así. Vamos con nuestros amigos del Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Michoacán con su cápsula Saberes Digitales. Hoy en Saberes Digitales hablaremos de cómo realizar reuniones de trabajo efectivas. ¿Cuántos de ustedes han sentido que pierden mucho tiempo en reuniones de trabajo que no llevan a nada? Eso pasa cuando se abusa de las reuniones o juntas de trabajo o bien estas no tienen un objetivo claro y son poco efectivas. Si bien en el entorno empresarial las reuniones son una herramienta esencial para la coordinación, la toma de decisiones y el alineamiento estratégico, si no se gestionan adecuadamente pueden convertirse en una pérdida de tiempo y recursos. A continuación, te presentamos algunas claves prácticas para asegurar que tus reuniones de trabajo sean eficientes, estructuradas y orientadas a resultados. Primero, define un objetivo claro y específico. Antes de convocar a cualquier reunión, responde ¿para qué es esta reunión y qué se desea obtener? Un objetivo claro evita desviaciones y permite enfocarse en los esfuerzos que realmente valen la pena. Diseña una agenda estructurada y compártela con anterioridad. Incluye tiempos estimados por tema, responsables de cada punto y espacio para preguntas y acuerdos. Invita solo a los perfiles necesarios. Evita llenar la sala con asistentes que no tienen injerencia directa con los temas tratados. Menos personas es igual a más agilidad en la toma de decisiones. Respeta el tiempo establecido. Una reunión de 30 minutos puede ser más productiva que una de 2 horas mal dirigida. Comienza y termina puntual. Usa un cronómetro o moderador si es necesario. Fomenta la participación enfocada. Promueve un ambiente donde todos puedan aportar pero sin desviarse del tema. El rol del moderador es clave para mantener el enfoque. Documenta acuerdos y tareas. Al finalizar resume las decisiones tomadas, los próximos pasos, responsables y fechas límite, y esto evita malos entendidos y facilita el seguimiento. Evalúa y mejora continuamente. Dedica 2 minutos al cierre para preguntar qué funcionó bien y qué podemos mejorar para la próxima. Y por último, te dejamos algunas herramientas digitales que podrán ayudarte a lograr reuniones de trabajo efectivas, como Calendly o Outlook para agendar de forma efectiva, Miro o Mural para tener lluvias de ideas colaborativas, Trello, Asana o Notion para dar seguimiento a tareas, Google Meet
Zoom o Teams, que tienen funciones de grabación y chat en el caso de que realices reuniones virtuales. Las reuniones no deben ser una rutina vacía, sino espacios estratégicos que generen valor. Con un enfoque claro, herramientas adecuadas y respeto por el tiempo de todos, se convierten en catalizadores de eficiencia y toma de decisiones inteligentes. Y continuamos en el encuentro de negocios. Vamos a hablar sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos, sobre cómo, pues bueno, este anuncio que dio el día de hoy sobre mantener estables las tasas de interés. O sea, hemos visto que la tasa iba pues disminuyendo, pero la Fed pues ha anunciado que mantiene las tasas de interés en este nota que tiene la agencia de noticias Bloomberg, donde ven también la Reserva Federal pues como un riesgo mayor a la inflación y desempleo. Los funcionarios votaron unánimemente a favor de mantener la tasa de referencia de fondos federales en un rango de 4.25 a 4.5%, donde ha estado pues desde el mes de diciembre, no se ha pues movido. Esa es la decisión que se ha tomado, principalmente por las preocupaciones y las políticas comerciales que está teniendo Estados Unidos. Y esto pues lleva a que la Reserva Federal sea cautelosa, como lo hemos venido mencionando aquí también en el programa, sobre cómo es que se mantiene en cautela la Reserva Federal sobre el movimiento de tasas, manteniéndolas estables, que así lo ha mantenido durante los últimos meses. El Standard Poor's 500, las acciones del Standard Poor's 500 subieron y después bajaron durante el anuncio, mientras que los rendimientos del Tesoro cayeron y el dólar recortó ganancias. La política comercial de Donald Trump ha desatado una ola de incertidumbre a nivel global, y esto ha puesto a la economía en riesgo, tanto de una recesión, como ya se ha hablado y como lo hablamos la semana pasada, como de una inflación y también tasas de desempleo que puedan aumentar. Aunque los gravámenes aún no están negociados, los economistas esperan que en general los aranceles expansivos impulsen la inflación y pasen sobre el crecimiento. Esto enfrentaría los dos objetivos de los responsables de la política, pues estabilidad de precios y máximas de empleo, que ese es como que el rango de referencia sobre el crecimiento económico en Estados Unidos. Y en específico, pues bueno, lo que está sucediendo es eh, pues los aranceles van a traer como consecuencia una inflación, porque los precios van a ser más altos, obviamente, en este país conforme vayan llegando los productos, y esto provocará seguramente que la inflación pues siga aumentando y la tasa pues tenga que mantenerse alta todavía, o bueno, no tan alta, pero sí no a una disminución, al menos en el corto plazo, hasta que la incertidumbre disminuya, que ese es un punto primordial. Con el desempleo todavía bajo y la demanda estable, los funcionarios de la Fed pues han dicho que se sienten cómodos manteniendo las tasas sin cambios hasta que tengan una mejor comprensión hacia dónde se dirige la economía, que eso va a ser muy complejo, al menos en el próximo año. Va a ser sumamente complejo que pues sí se mantenga pues esta estabilidad o esta incertidumbre. Pues no va a cambiar, al menos en el corto plazo, por lo que se ve que, bueno, todo puede pasar. Lo hemos hablado aquí, todo parece que puede ser imprescindible en algún momento y que también todo puede cambiar de un momento a otro. La preocupación por la recesión sigue aumentando y algunas empresas han informado que pues han frenado sus decisiones de inversión ante esta incertidumbre que se ha presentado. Sin embargo, el mercado laboral sigue resistiendo, que esta parte pues es importante eh, y fundamental, y lleva a que pues de alguna forma la economía de Estados Unidos siga resistiendo. Los economistas afirman que se necesitará tiempo para que el efecto normal de los nuevos aranceles repercuta en la economía, porque pues es muy pronto también para revisar que esto pueda darse o las consecuencias puedan darse muy rápido, ¿no? Si lo podemos definir así.
la economía estadounidense se contrajo a principios de este año por primera vez desde 2022, pero un indicador de la demanda subyacente se mantuvo firme y eso es lo que hace que la recesión técnica pues no se presente todavía como tal, pero sí sea una realidad que esté presente y que el fantasma de la recesión pues siga rondando los indicadores económicos en Estados Unidos. Pues bien, vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios en esta nota de la compañía Netflix. Pues interesante sobre, seguramente ustedes ya vieron esta serie, si no, es muy interesante esta serie, Internauta, que está en la plataforma Netflix. Y este dato que me parece interesante que quisimos compartir en el programa, cómo pues una impactante suma de dinero aportó esta serie a la economía argentina, según esta plataforma del gigante de video streaming. La serie de ciencia ficción El Eternauta se convirtió en un furor, no solo en Argentina, país que lo vio nacer, sino también en todo el mundo. Y en la última semana fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix en todo el mundo, y más allá de su calidad artística, la plataforma de streaming no solo la difunde, sino que también la produjo. Publicó un informe para dar cuenta del derrame económico que generó en la economía argentina. El lanzamiento de la temporada de esta serie, el Eternauta, marca un hito en la producción sin precedentes en la industria audiovisual argentina. Así lo ha publicado esta compañía Netflix. En este comunicado se subraya que más allá de una relevancia cultural y su despliegue técnico y artístico, la adaptación a la pantalla de la novela gráfica de Héctor Oesterheld contribuyó con más de 41.000 millones de pesos argentinos a la economía del país, que equivale a alrededor de 34 millones de dólares al tipo de cambio oficial, que es interesante. Bueno, pues es una serie latina, eh, es una serie latina que luego toca un tema de ciencia ficción que a veces no se ve en series de nuestra región, pero que sí está teniendo un impacto interesante. O sea, sí es una serie que luego a veces el tópico lo vemos más en productoras de Estados Unidos y no netamente en producciones latinas. Y de verdad que sí está teniendo un efecto importante, interesante, y qué bueno por el tipo de contenido que es, el tipo de serie, y también por la región, que creo que también es muy, muy importante verlo, y cómo podemos todos pues, verla, darnos la oportunidad de verla, y que podamos conocer un poco sobre eh, esta historia. Y pues el dato económico, el dato financiero, los 31 millones de dólares que ha aportado a la economía argentina esta serie, que es un dato sumamente interesante. Pues bien, vamos con nuestra siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios y vamos a hablar sobre el Bitcoin. El Bitcoin sube ante expectativas por las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El mayor activo digital subió alrededor de 3.2% hasta superar los 97.500 dólares por unidad este miércoles por la mañana. En Singapur, por ejemplo, que es uno de los primeros mercados que se aperturan antes de recortar ganancias, pero todavía se mantiene entre arriba de los 97.000 dólares. Y pues bueno, el Bitcoin subió junto con las bolsas asiáticas y el fortalecimiento del dólar tras la noticia de que Estados Unidos y China planean mantener conversaciones comerciales. Es un indicativo el criptomercado de que también ya está expuesto de manera muy clara a estos escenarios volátiles de la política comercial de los Estados Unidos. Creo que el criptomercado ha sido un buen termómetro, igual que la bolsa, para entender el impacto que está teniendo las políticas comerciales de Estados Unidos. La demanda de exposición al alza del mercado de opciones ha aumentado, con una actividad concentrada en opciones de compra con un precio que ejercía hacia los
dólares por unidad. Así lo marcan datos recopilados por esta plataforma de Bybit y la mayor bolsa de criptoderivados. Hasta ahora, las operaciones parecen estar ignorando totalmente el conflicto en Pakistán, que de esto hablaremos en el siguiente bloque en Encuentro de Negocios, y eso es curioso, porque el escenario que se vive entre India y Pakistán es sumamente preocupante y el criptomercado no está reaccionando de manera negativa. Eso es curioso y le está preocupando más las políticas comerciales entre Estados Unidos y China. Los inversores en activos y digitales también tendrán mucha atención en la decisión que se tomó hoy en la Reserva Federal, que si bien han pasado horas de esta decisión, no ha habido tampoco una reacción preocupante. El que la Reserva Federal haya mantenido las tasas de interés hace que se mantenga una confianza sobre los criptoactivos, y esto hace también que pues se está a la espera de las reacciones, pero ya se hubiera visto un comportamiento en el mercado muy marcado, pues, en el criptomercado, y estamos viendo un sentimiento de riesgo generalizado, impulsado en gran medida por la reapertura del diálogo comercial entre China y Estados Unidos. La reventa variable mundial, la renta variable mundial, perdón, sube, el oro retrocede. También es curioso, el dólar sube ligeramente y se trata de una clásica configuración de riesgo que también está levantando las criptomonedas y los criptomercados a este nivel. El Bitcoin alcanzó el récord de 109,000 dólares en enero, montado a una ola de optimismo por la agenda pro cripto que iba cargada del discurso de Donald Trump previo a su investidura, pero ya después de su investidura el criptomercado empezó a caer. El mismo Trump, que en su día fue un escéptico de la industria, pivotó hasta convertirse en un ardiente partidario del espacio de los activos digitales durante la campaña electoral y ha impulsado una legislación de apoyo a este tipo de criptoactivos, pero su arrollador programa de aranceles y la posterior agitación del mercado han hecho retroceder los precios de las criptomonedas en los últimos meses, algo que existía como un criptoentusiasmo sobre el mercado que era sumamente efervesciente, el, el mercado cripto, el escenario del cripto que estaba sumamente eh, candente, en el que todo el mundo estaba esperando que con la investidura de Donald Trump el precio aumentara. Pues llegó Donald Trump y cayó el precio el precio cripto. Parece que la noticia vendió más, como lo hemos también platicado aquí, vendió más la noticia. También cuando se esperaba, y creo que sucedió en su momento, cuando se creó la reserva de criptoactivos, es una reserva de Bitcoin y de otras criptomonedas por parte del gobierno de Estados Unidos, no causó furor, no elevó el precio tampoco del Bitcoin. Esto porque fue creada la reserva no con la compra de activos, sino con activos que habían sido confiscados o que ya tenían en su poder el gobierno de Estados Unidos. Entonces el mercado no se movió, pero las conversaciones entre China y Estados Unidos le están dando cierta calma a los mercados y confianza de que esto pueda darse, pero también si las conversaciones se rompen o si hay diferencias en los discursos referente a los aranceles entre China y Estados Unidos, veremos el criptomercado caer de nuevo esta semana, que esto lo hemos visto, esto es sumamente volátil y la incertidumbre es lo que está presente en nuestro entorno. Entonces, pues es un escenario, pues por ahora, alentador para el criptomercado, por estas conversaciones entre China y Estados Unidos sobre el diálogo comercial que tienen. El escenario de una posible guerra entre India y Pakistán no está afectando al criptomercado, y eso también podría ser señal de que un conflicto más grande podría eh, pues desatarse o desencadenarse por la confianza que se está teniendo en estos activos digitales, principalmente India, que es una de las economías más importantes del mundo y una de las más fuertes, miembro de los BRICS, que tiene a su aliado China. Entonces, es curioso que no afecte al criptomercado, pero también habrá que esperar cómo es que se desarrolla este conflicto
que hablaremos de esto en el siguiente bloque. Por eso vamos a esta parte, última parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios hablando sobre pues, este conflicto. Bueno, pareciera, como lo decimos aquí, cada semana aparece un escenario nuevo a nivel global. Primero dos escenarios que llaman la atención en este conflicto en Medio Oriente y luego este conflicto en Asia Central. Primero, el ataque que tuvo los Israel por parte de los partidarios hutíes que lanzaron un misil hipersónico, porque eso es, un misil hipersónico que fue lanzado a Tel Aviv y cayó cerca del aeropuerto de Tel Aviv. Y eso marca un antes y un después, porque Israel tiene uno de los sistemas de defensa aérea más robustos del mundo y que haya sido evadido por un misil hipersónico que muy probablemente haya sido proporcionado por Irán, marca un antes y un después porque el país está vulnerable en medio del conflicto. Obviamente, estos hutíes de Yemen pues están atacando constantemente a Israel por toda esta barbaridad que está sucediendo en Palestina y en la Franja de Gaza por parte de Israel. Entonces, pues los hutíes han demostrado un músculo fuerte con ello y eso podría desencadenar un escenario de guerra fuerte en esa zona del mundo, que ya lo habíamos platicado aquí. Pues bueno, eso pasó el fin de semana y iniciando la semana se empieza a circular la nota de que India llevó a cabo un ataque militar selectivo contra Pakistán, que dijo haber tomado represalias esperadas por algunos ataques militares el mes pasado en esta región de Cachemira, que tuvo víctimas en esa región. India dijo en un comunicado a primera hora del miércoles que llevó a cabo una respuesta precisa y contenida que fue diseñada para ser de naturaleza no escalatoria. Los ataques alcanzaron 7 localidades, según funcionarios de ambos países, y fueron la brecha más profunda en territorio pakistaní desde la guerra de 1971. Es un antecedente que ya se tiene de estos dos países que, un dato curioso, ambos tienen armas nucleares y esto es lo que vuelve peligroso un conflicto entre ambas naciones porque ambos tienen armas nucleares. La Nueva Delhi afirmó que solo atacó algunos objetivos específicos y no objetivos civiles y el gobierno de Pakistán calificó los ataques como un acto de guerra y esto podría traer una respuesta del gobierno de Pakistán en los próximos días. El ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Mohammed Asif, dijo a Bloomberg Televisión que el ejército de su país derribó 5 aviones indios. El Ministerio de Asuntos Exteriores indio no respondió inmediatamente a solicitudes de más información. El ejército indio dijo que las fuerzas pakistaníes habían disparado artillería con algunas partes de India y esto vuelve pues peligroso un conflicto que bueno que se podría pues encender y como lo dijimos en algún momento hay otros escenarios a nivel global que tienen a la estabilidad de la seguridad mundial al vilo. Está lo que pasa en Medio Oriente y que Irán está involucrado directamente, que lo hablamos también en algún momento aquí en el programa. Está el conflicto entre Rusia y Ucrania que lleva 3 años. Está este escenario que pues empieza a aparecer, que es el de India y Pakistán. Está también las tensiones fuertes que hay entre China y Taiwán y que un caos de este tipo puede aprovecharlo muy bien China para poder hacerse de Taiwán en algún momento por la fuerza militar. Entonces, no descartemos que algún escenario de guerra en esta zona del mundo se acrecente y lo más preocupante es que ambas partes, o sea, ambas naciones son potencias atómicas, tienen armas nucleares que pueden utilizarlos y que incluso han amenazado con hacerlo. Y esto es preocupante para la seguridad global, no es algo, no es menor cada una de estas situaciones
y amenazas que se van dando, pero es importante que se tome mucho en cuenta. Es probable que los mercados financieros muestren nerviosismo inmediatamente después de este tipo de acciones, como lo que está pasando entre India y Pakistán. Pakistán pues tiene pleno derecho ahora de responder de forma adecuada al conflicto que se ha impuesto, porque parece que es una declaración de guerra. El secretario de Estado de los Estados Unidos, así como también el gobierno chino, han intentado rebajar las tensiones hablando con ambas partes en los últimos días. India mantiene actualmente conversaciones con Estados Unidos por la parte comercial y esto podría tener pues ciertas repercusiones de algunas partes para apaciguar el escenario que es sumamente preocupante, insisto, para la seguridad mundial, por lo que les decía sobre pues las potencias atómicas, que son ambas, y que este conflicto podría acrecentarse si no hay una intervención de una coalición internacional para evitar que el conflicto se llegue a expandir. Y pues aquí estaremos atentos en Encuentro de Negocios, tanto en radio como en podcast, para poder hablar al respecto y cómo podría incluso también un conflicto en esta zona del mundo, pues también desestabilizar un poco los mercados internacionales. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, como siempre agradeciéndole que nos haya acompañado. Nos pueden encontrar en redes sociales, también escuchar nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Estamos ahí como Encuentro de Negocios. Yo soy Fabián Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.